buenas tardes con todos. Voy a exponer una parte de lo que es el proyecto de intervención que hemos realizado mi persona, Edison Almeida, con el compañero Pablo Puerto. Lo hemos nominado el aprendizaje del área de lengua extranjera, inglés, en el alumnado sudamericano incorporado tardíamente a la etapa de educación primaria en el marco del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. En el marco conceptual del proyecto, la enseñanza del inglés en el mundo no es una opción, sino una necesidad, un imperativo. La creación de una nueva cultura de aprendizaje de lenguas relacionada con la necesidad de cambiar la concepción acerca de cómo se aprenden y se enseñan las lenguas. Acosta, García y Carcedo. Una de las tendencias contemporáneas de la enseñanza del inglés en este mundo globalizado lo asume como herramienta de comunicación mundial, como patrimonio de la humanidad, de manera que ha dejado de concebirse como la lengua primitiva de las grandes potencias de habla inglesa y se ha convertido en el instrumento de comunicación de la globalización. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en 2013 considera que los idiomas extranjeros, además de ayudar a fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos, son requisitos indispensables para la movilidad de los trabajadores y contribuyen a la competitividad de la economía de la Unión Europea. España forma parte del grupo de países de la Unión que ha dado un paso adelante en esta dirección con la implantación y desarrollo de una cierta variedad de programas de enseñanza bilingüe, con un alcance diverso que se deriva de la aplicación en el paisaje diferenciado de sus comunidades autónomas. De ese mismo modo, principio de integración de contenidos y lengua. La introducción del bilingüismo como modelo de enseñanza tiene sus antecedentes en España en el Convenio de la Colaboración suscrito en 1996 entre el Ministerio de Educación y The British Council, cuyo objetivo era desarrollar en determinados centros públicos proyectos curriculares integrados, conducentes a la obtención simultánea de los títulos académicos de los dos países en el ámbito de la educación obligatoria. En la aplicación del citado convenio se crearon jurídicamente en 1998 sesiones lingüísticas de lengua inglesa, es decir, líneas de currículo bilingüe en 42 colegios públicos de la educación primaria, entonces dependientes del Ministerio de Educación y Cultura. La combinación del traspaso de competencias en la materia educativa del Estado a las comunidades autónomas ha llevado consigo la asunción de la aplicación del citado convenio en estos ámbitos territoriales, así como la progresión del modelo hasta su implementación en la educación secundaria obligatoria. Los programas de enseñanza bilingüe de la Comunidad de Madrid comenzaron a aplicarse en el curso 2004-2005. Desde entonces, miles de alumnos se han beneficiado de nuestra enseñanza bilingüe en todas las etapas educativas, tanto las obligatorias como educación primaria y ESO, como educación infantil, formación profesional y bachillerato, hasta llegar a la universidad. Ya hay promociones de alumnos que han cursado todos sus estudios en centros bilingües en la Comunidad de Madrid y que han llegado a la universidad. La adquisición de la competencia comunicativa en diferentes lenguas, así como su perfeccionamiento a lo largo de la vida, son objetivos prioritarios de la Unión Europea. Las características principales que tiene el programa son pues las materias se imparten íntegramente en inglés, los maestros y profesores que imparten materias en inglés deben estar habilitados. Los profesores de educación secundaria que imparten el currículo en inglés avanzado deben estar acreditados. Las asignaturas de matemática y lengua castellana y literatura no se imparten en inglés. La asignatura de primera lengua extranjera, inglés, es impartida por maestros y profesores especialistas. En cuanto a la educación primaria,
La enseñanza de otras asignaturas impartidas en inglés se estructura de la siguiente manera. Se pueden cursar todas las áreas del currículum de educación primaria en lengua inglesa, excepto en matemáticas, lengua castellana y literatura, preferentemente ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Todas las áreas que en un centro hayan decidido impartir en inglés todas las áreas que en un centro haya decidido impartir en inglés se impartirán íntegramente en ese idioma. Las áreas que se imparten en inglés seguirán el currículo establecido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa que se pretende alcanzar en sexto de educación primaria es el A2, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En cuanto al profesorado, maestros y profesores que imparten el área en inglés en centros públicos bilingües deben estar en posesión de habilitación lingüística para el desarrollo de puestos bilingües equivalentes a C1, percibiendo por ello el correspondiente complemento de productividad. Los mencionados docentes reciben la ayuda de auxiliares de conversación nativos de habla inglesa. La enseñanza del inglés desde la educación infantil y el desarrollo cognitivo y lingüístico. Estudios de plurilingüismo, tanto en el medio natural como escolar, indican que la adquisición de más de dos lenguas es posible y no representa problemas en el desarrollo cognitivo, sino en la conciencia metalingüística y la creatividad. Según Senos, estas ventajas de los alumnos bilingües pueden deberse a varias causas, como por ejemplo a la interdependencia lingüística, al mayor desarrollo de la conciencia metalingüística y de las estrategias de aprendizaje de lenguas. En cuanto al estudiante latinoamericano en el bilingüismo, podríamos hacer una pequeña radiografía y vemos que en Chile un decreto de 1996 estableció como requisito el aprendizaje de una lengua extranjera a partir de un ciclo de educación básica o quinto grado, mientras que una modificación en 2009 estableció el inglés como materia obligatoria en la educación básica. En Ecuador, un acuerdo ministerial en 2014 expandió el requisito de aprender inglés a los primeros años de educación primaria, mientras que anteriormente solo era requisito a partir de octavo de año de educación básica. Brasil anteriormente solo exigía el estudio de una lengua extranjera a partir de sexto grado, pero luego de la revisión más reciente a la legislación se determinó que el inglés es idioma requerido. Una ley promulgada en Colombia en 1994 hizo obligatorio el aprendizaje de una lengua extranjera en los niveles de primaria y secundaria, mientras que una disposición en 2013 dio preferencia al inglés. La Ley General de Educación de Uruguay incluye como requisito el aprendizaje de una lengua extranjera, pero no especifica que deba ser el inglés. Sin embargo, el currículo de secundaria incluyó por primera vez el inglés en 1996 con una actualización en 2006, mientras que el currículo de primaria actualmente ofrece la posibilidad de elegir entre inglés y portugués. Mientras tanto, que en Perú, el aprendizaje de una lengua extranjera se volvió obligatorio en 2003. Luego, una resolución en 2014 propuso directrices para la implementación del aprendizaje del inglés en los niveles de primaria y secundaria. Argentina, que es la mejor posicionada del campo sudamericano, estableció como obligatoria la enseñanza de una lengua extranjera en los niveles de primaria y secundaria en 2006, pero no se especifica que esta debe ser inglés a nivel nacional. Por último, observamos que en Latinoamérica, especialmente en la parte de América Latina, existe un crecimiento sin progreso. América Latina es la única región en el mundo que experimentó una reducción en el promedio de las habilidades de inglés desde 2017. En las últimas décadas, América Latina tuvo un progreso enorme para garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación.
pero en la región todavía padece altos niveles de desigualdad económica, democracias frágiles y niveles de violencia inaceptables, todo lo cual debilita el desarrollo de una fuerza laboral capacitada. Aunque los niños en algunas áreas rurales aún carecen de acceso a la educación, el principal desafío para las escuelas en América Latina son los malos resultados de la educación. A diferencia de otras regiones del mundo, ningún país de América Latina experimentó un cambio significativo en su puntuación. Pues bueno, he hecho una pequeña introducción de cómo está la necesidad del proyecto en sí, porque existen muchos estudiantes latinoamericanos que llegan a la educación bilingüe, en este caso en la zona de Madrid, que cuentan con un déficit muy alto de lo que es la educación en el idioma extranjero, en este caso el inglés. Por lo tanto, Pablo les comentará un poco más sobre la propuesta, que es implementar unos pequeños cursos dentro de la propuesta obligatoria para poder llevar a una nivelación a través de varias estrategias que se representan en juegos, actividades y procesamiento. Esto nos permitirá a los estudiantes latinoamericanos mejorar o al menos ayudarles a que su nivel esté acorde a los requerimientos de la educación bilingüe, para que los conocimientos no se vean afectados, no por el problema de no comprender la asignatura, sino por el problema del idioma. Eso es todo en cuanto a mi intervención. Les agradezco mucho y espero que les haya gustado el proyecto de intervención. Muchas gracias.